Un trabajo bien remunerado requiere de una dedicación descomunal y en ocasiones de mucho más. Me refiero a las terribles y odiadas horas de trabajo, las que son de cajón y las que son extra, que son temidas por todos los ejecutivos. En ellas les es sustraída la vida sin ningún permiso ni consideración. Este era a todas luces un empleo vampírico. Poco a poco, Jacqueline se fue dando cuenta de ciertas cosas que no estaban nada bien en aquella empresa, en donde había comenzado a trabajar ya hacía unos 6 meses. Cierto día de arduo trabajo, el jefe llegó acompañado de una mujer. En medio del ajetreo laboral, nadie tuvo tiempo para plantarse enfrente de ella e indagar por su nombre o cualquier otro detalle que fuera útil a la hora del acostumbrado chisme. Aquella mujer se fue como había llegado, totalmente desapercibida. No obstante, pronto esta relación dio de qué hablar, y no solo por el hecho de que ésta era mucho más joven que el licenciado, sino que además le acompañaba a todos los eventos. Se convirtió en su mano derecha. Al poco tiempo, el señor Trejo se volvió más exigente. Jacqueline tuvo que redoblar esfuerzos para cubrir tareas asignadas, pues el patrón no estaba dispuesto a contratar a más personal. Era como si solo estuviese usando su cerebro reptiliano, como si algo lo controlase, una fuerza absurdamente avariciosa. Él decía que quería ver números. Incluso utilizó un término bastante frívolo. Quería escuchar la maquinita sonar, refiriéndose, por supuesto, a la caja registradora de dinero. Para este señor no había medias tintas ni grises que valieran una hora de su tiempo, quizás ni siquiera unos minutos. Estaba decidido a amasar una fortuna descomunal a toda costa. Este plan se llevaría por la borda la salud y la vida de sus empleados, quienes trabajando horas extra y en todo momento mediante el WhatsApp se mantendrían atentos a todas las vacantes que habrían que cubrirse. El punto es que también tenía una irracional presión por parte de sus asociados en otros estados del país. Un negocio internacional debería multiplicar sus números indefinidamente, así que si el señor Trejo no cumplía, sería el hazmerreír de su gremio. El menor de los elementos en la asociación. Todo esto era comprensible hasta cierto punto. Así son los empresarios, solo que había algo que Jacqueline estaba por descubrir, algo que trastornaría su realidad hasta un punto que ella nunca antes hubiera imaginado. Los últimos 5 meses había estado trabajando más arduamente que nunca en toda su carrera, con tal de cumplir con las exigencias de los directivos. En una de esas ocasiones,
en las que Jacqueline se quedó sola en la oficina, descubrió que en el escritorio del jefe había una fotografía. Era una foto de él mismo con ciertos ropajes excéntricos. Eso era algo que esta licenciada nunca había visto antes, pero lo dejó pasar por alto. Supuso que se trataría de una rara fiesta de disfraces o algo por el estilo. Decidió seguir trabajando, aunque ya era tarde. Por un momento pensó en irse a casa. Su madre le llamó, preocupada porque ya eran las 9 de la noche. Se supone que la hora de salida era a las 6 de la tarde. Los proyectos en los que se comprometió la empresa eran muy exigentes. Jackie tenía bastante responsabilidad, o al menos así lo sentía. En su smartphone, los mensajes llegaban constantemente. Su jefa inmediata y otros compañeros constituían la presión que le obligaba moralmente a permanecer en la oficina, cueste lo que cueste, aunque eso significara dormir ahí mismo. Su vida social, así como sus quehaceres, habían quedado relegados por cumplir con las labores de oficina que resultaban cada vez más absorbentes. Con decir que incluso tenía que hacer un reporte que incluía todas las actividades que hacía día a día. De por sí, el trabajo oficinístico ya era desgastante, con todos los papeleos y sucesión de minutos que sumaban horas. Parecía una labor que llevaría una eternidad. Jacqueline tenía que sujetarse a las normas de la empresa y cumplir con los requerimientos. Pero por fin, a altas horas de la noche, el cansancio la venció y se quedó dormida en el escritorio, frente al ordenador. Le despertaron súbitamente los truenos de una estruendosa lluvia. Los relámpagos alcanzaban a iluminar a través de las ventanas, que eran de gran tamaño. Todo estaba completamente oscuro, así que era de suponer que se había ido la luz en el edificio. Al tomar su teléfono celular para auxiliarse, descubrió que se le agotó la batería. No podría alumbrarse en la penumbra para poder buscar el camino al baño. Después de andar a tientas y a tumbos a lo largo de la oficina, llegó al baño y allí, durante un momento de silencio, comenzó a reflexionar en la idea de renunciar. Se miró a sí misma a través del espejo que se encontraba por encima del lavamanos, cuando de repente escuchó unas voces extrañas, provenientes de alguna ubicación no muy lejana. Era prácticamente imposible que fuera de otro lugar que no fuera del edificio, ya que su oficina se ubicaba en el piso número 13. A fin de cuentas, Jackie tenía una extraña sensación, pues comenzaba a sentir una opresión en el pecho. Eso y el súbito aumento de temperatura en el interior del establecimiento, contradictorio a lo que se supone que provocaría la fuerte tormenta. Todo esto provocó su deseo de salir de inmediato. Así que Jacqueline tomó su bolsa y se dirigió hacia la salida de emergencia, ya que recordó que como no había suministro eléctrico, tendría que recurrir a la única opción con la que contaba. Eso significaba recorrer los 13 pisos hacia abajo a través de la oscuridad, a la cual, por cierto, ella le tenía un pavor inconmensurable. Cuando llegó al 6º piso,
Volvió a escuchar esos sonidos de hace unos momentos, solo que más fuertes. Con mucho miedo, decidió echar un vistazo a través de la puerta que estaba entreabierta. Asombrada, se echó para atrás, totalmente boquiabierta. Lo que tenía ante sus ojos era lo que al menos parecía un ritual ocultista, con toda la parafernalia y la investidura que esto conlleva. Y ahí estaba, el director de la prestigiosa empresa, con una túnica roja que tenía la tonalidad de la sangre humana, con la mirada perdida. Incluso estaban algunos otros conocidos, como el reputado terapeuta Hernaldo Rodríguez. Corrió a toda prisa todos los pisos que le faltaban, descalza y dispuesta a correr entre la helada lluvia. Al darse cuenta de que el torrencial estaba demasiado fuerte, se quedó sentada en un pequeño banco, contemplando la húmeda oscuridad, pero no dormiría. El miedo de que la encontraran no la dejaba tranquila. Así esperó el amanecer, oculta entre las plantas de las afueras del edificio. Al día siguiente, Jacqueline estaba dispuesta a firmar su renuncia. Solo faltaba que llegara Lucrecia. Irónicamente, quien le ayudó a entrar a la empresa era quien le daría la salida. Cuando Lucrecia le preguntó el motivo de su desistimiento, Jacqueline solo mencionó que necesitaba un descanso de aquel torbellino, del ritmo de trabajo que había llevado los últimos meses. Por supuesto que a nadie le comentó lo que había visto en el 6º piso, mas no lo olvidaría, pues fue la visión más insólita y perturbadora que había experimentado jamás. Y quizás la verdad detrás de algunas exitosas corporaciones que, entre otras leyendas, se dice que sacrifican la vitalidad de sus empleados por el triunfo de sus oscuras intenciones, muy disfrazadas y ocultas a la comprensión de nuestra inocente e ingenua sociedad. Si te ha gustado este relato, por favor dale like, suscríbete a este canal para ver más como esto, activa la campana y agrégate a mis redes sociales. Están en la descripción. Y hasta el próximo video.